Pluralismo en la radio. Como que la economía se nos enfría. José Hernández, bienvenido. Señor economista Abelardo Pachano, muchas gracias por concurrir. A la tercera fue la vencida. No, a la segunda. La vez anterior fue un problema de horario. Usted sabía que tenía una reunión posterior y su entrevista se demoró más de lo que usted mismo había programado. Así es, así es. Es un pero terrible que tenemos acá. Y es porque queremos arrancar. Estaba con el ministro de Energía, don Alberto Acosta, y quería arrancarle unas poquitas cosas al final. Lo debía haber hecho de comienzo y lo dejé para el último. Y ahí se me van los tiempos. Mil perdones públicas, además, Abelardo. Bienvenido, buenos días. No tiene por qué hacer, Gonzalo. Bien. Ustedes en vanguardia, José, y quiero que tenga la bondad de platicarle a la colectividad sucintamente cuál es el resultado de la investigación para armar esta interrogante inicial que dice: ¿resistirá la economía los embates de la política? Y ustedes, leía a mis oyentes, ubican en el mismo andarivel, considerándolo un equívoco terrible, con algunas ventajas posiblemente en términos de agenda social y más. Ubicar a la economía y ubicar a la política en el mismo andarivel. Ese es un hierro que ya nos comienza a pasar la factura. Inestabilidad. Hay este momento todo el mundo, incluso la gente que está alineada con el cambio, con la propuesta del presidente, la propuesta de campaña, y dice qué es lo que está pasando, qué dicen los indicadores, qué registran como bajas en los últimos meses, especialmente después de abril, que asimismo abril es un mes interesantísimo, porque hay un crecimiento incluso de actividades en manufacturas que se treparon y bastante alto. ¿Qué pasa en mayo y qué está ocurriendo en junio? Buen trabajo. Lo leí íntegramente, me parece muy objetivo, pero claro, será discutible como toda obra humana. Mi querido José, el economista Pachano quiere más o menos entender, y el público naturalmente, lo que ustedes han investigado. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Abelardo, y a todos sus oyentes, Gonzalo. Efectivamente, siempre partimos, Gonzalo, de cosas que el país conoce. El país conoce que en los últimos años ha habido una esquizofrenia absoluta, porque lo que ha pasado, Gonzalo, es que la economía y la política debieran ir juntas, cuando la política se hace de forma responsable. Claro. Y lo que ha pasado en el país es que la esquizofrenia política ha llegado a un punto en que la economía, por fortuna para el país, algo la brindó la dolarización, pero es un efecto colateral y totalmente casi que involuntario, porque no es lo que la clase política, la sociedad política ha buscado, es decir, manejar la economía y la estabilidad política como un punto primordial para el país. Entonces, ese bien que es la estabilidad, ese bien que es la economía bien manejada, no se comparte. Entonces, lo que hemos tenido en el país es una esquizofrenia, una división absoluta entre lo político y lo económico. ¿Qué es lo que ocurre con el presidente Correa? Que el presidente Correa, de alguna manera, ha tratado de unir la economía y la política. Eso, en teoría, es una buena cosa, en teoría, porque significa, Gonzalo, que la política, bien entendida, se pone al servicio del bien público, y el bien público se debe medir, Gonzalo, de tener cosas medibles en salud, en educación, en bienestar, en producción, en empleo. ¿Cuál otra causal, doctor Hernández? Ese es un tema. Y entonces, lo que hemos encontrado, Gonzalo, es que lamentablemente lo que fue bueno durante los primeros meses, ya empieza a haber señales de crecimiento, señales de enfriamiento de la economía, y eso significa, Gonzalo, que toda la inyección económica que tuvo el gobierno, de muchísimos millones, más de 4.000 millones de dólares que ha metido en la economía, logró efectivamente hacer que la economía no cayera, no hubiera recesión en estos meses, pero no ha logrado, digamos, hacer que se reactive en forma sostenible el aparato. Todo lo que hemos tenido es una inyección de plata que de alguna manera camufla ciertos índices,
pero lamentablemente, y esto es lamentable para el ministro Patiño, que no es que Vanguardia le haga oposición, como dijo en Teleamazonas hace un rato, sino que estamos leyendo cosas que están ocurriendo de la realidad, y si la realidad ya no le gusta, eso ya es complicado, Gonzalo, porque ahí ya no sabemos cómo hacer periodismo. Haciendo ficciones tal vez no es la forma de hacer periodismo. Bien, nosotros lo que hemos encontrado, Gonzalo, en este tema, es que las señales, los índices a partir desde mayo sobre todo, han empezado a bajar. Y ha empezado a bajar, Gonzalo, en empleo, en actividad manufacturera, en consumo, han empezado a bajar, Gonzalo, y también en el tema bancario se ve eso, es decir, la banca refleja... ¿Cómo ha cambiado la producción industrial? Las ventas se muestran bastante inestables. Vea, todas son picadas para abajo. Y obviamente eso incide en la demanda laboral y eso incide naturalmente en los depósitos hacia la banca. Gonzalo, pero la tendencia, ¿no es cierto? Pero vea usted. Claro, pero la tendencia, Gonzalo, esto es una tendencia que pudiera ser revertida. O sea, nosotros no estamos diciendo que esto es una cosa definitiva. El gobierno tiene opciones, Gonzalo, muchísimas opciones tiene. Ustedes dicen que tiene 3 cartas. Y claro, Gonzalo, tiene 3 cartas desde revertir exactamente estas cifras, creando primero, el primer tema del gobierno, Gonzalo, me parece que por eso decimos que el tema del modelo Correa no engrana. Por eso tomamos el modelo como esquema, porque el modelo tiene, Gonzalo, no solamente la economía, tiene de variables sociales, tiene de variables industriales, tiene de variables de exportación, o sea, es una cosa global. Y por esto es lo que estamos diciendo, que el modelo no engrana, porque definitivamente las lo que tendría que el gobierno es responder, Gonzalo, dar muchísimas respuestas, y respuestas con hechos, a muchísimas incertidumbres que se están creando. Por ejemplo, Gonzalo, cito apenas algunas. El gobierno dice, por ejemplo, vamos a exportar más. Y eso está bien, pero el gobierno al mismo tiempo sataniza la actividad privada, por un lado, y por el otro lado se pelea con Estados Unidos. Entonces, con el mercado. Entonces, con el mercado de Estados Unidos, digo, no porque Estados Unidos tengamos que hacer genuflexión ante el mercado, no, sino porque es el socio mayoritario. Entonces, las señales son contrarias. Entonces, si el gobierno en este momento, por fortuna hay una comisión en Estados Unidos que está renegociando lo del ATPDA, enhorabuena que el gobierno esté dando esa señal ahora, pero fíjese usted que duró muchísimas semanas, algunos meses, el gobierno en llegar a entender que efectivamente el tema del ATPDA, el tema no era decir vamos a dar los 25 o 28 millones que en algún momento dijeron que no costaba más el ATPDA, lo cual era mentira, no era lógico entender así la relación del ATPDA, pero eso es una señal contraria, Gonzalo. Pero ya entendió. Por lo menos esperemos que sí. Otra señal, Gonzalo, el tema, por ejemplo, del tema de la refinería. ¿No es cierto? Son temas, el petróleo, Gonzalo. El petróleo, hay una división entre la visión del ministro Acosta y la del señor Giannucelli. El presidente de la República no ha zanjado esa diferencia. Y la realidad es que mientras se hace política y el ministro Patiño nos entretiene con los pativideos y nos dice que hacemos oposición simplemente porque le decimos luego que la economía se está desbarrancando, solo por eso, Gonzalo, en este tiempo el petróleo ha bajado la producción de 190.000 a 163.000 barriles. Eso significa, Gonzalo, que no solamente que baja la producción, sino que el SRI, por ejemplo, ha dejado de percibir 350 millones por esa vía, y también de los privados. O sea, tenemos ahí, Gonzalo, otra señal contraria a la expectativa. El gobierno quiere tener dinero, pero no toma las decisiones necesarias, Gonzalo, para que... ¿Cuánto perdimos en producción petrolera? Más de 300 millones de dólares. Solo, Gonzalo, en lo que deja de percibir el SRI. Por la caída de la producción. Por la caída de la producción. Porque los precios son los que nos han salvado. ¿Qué tal si combinamos con el economista Abelardo Pachán? Y la pregunta sería, ¿coincide usted con este diagnóstico de Vanguardia
de que naturalmente la política, la inestabilidad que ha generado, le hace perder control a la economía, porque genera inestabilidad. Y eso es no tomar decisiones, aguantarse con pie en el embrague durante tanto tiempo, y las facturas comienzan ya a aparecer incluso en términos de liquidez para la caja fiscal, porque hay menos impuestos, porque hay menos depósitos, etcétera, etcétera. Le doy la palabra. Gracias, Gonzalo. Y es grato compartir con José esta mañana para analizar el tema económico. Yo comparto con la visión y la forma como opina la revista Vanguardia respecto a la economía. Y lo comparto porque desde hace muchísimo tiempo venimos sosteniendo que en el Ecuador esta aparente dicotomía entre política y economía lo único que está provocando es una pérdida de oportunidades para generar bienestar en los ecuatorianos. Y el blindaje de la dolarización nos ha llevado a un punto, y quiero usar la misma frase de José, yo creo que es un acierto lo que acaba de mencionar, a un nivel de esquizofrenia política tan profunda, que estamos creyendo que este blindaje es un blindaje de valor ilimitado que puede resistir cualquier tipo de presión y que además es indefinido en el tiempo. Y la verdad es que eso no es así. La dolarización tiene sus límites. Las fortalezas de la dolarización no resiste un embate permanente. Es exactamente igual a la historia entre el agua y la piedra. Cuando uno bota una gota de agua sobre una piedra no pasa nada, bota 2 gotas de agua sobre una piedra no pasa nada, pero si todo el tiempo está cayendo una gota de agua sobre la piedra, a la final el agua le rompe la piedra. Y lo que estamos haciendo nosotros es que ya no haya una gota, 2 gotas, 3 gotas, estamos botando bastante agua sobre esa piedra. El momento en que explote la dolarización y regresemos a un sistema de economía con moneda propia, en un ambiente de esquizofrenia del nivel que tenemos, los únicos grandes perdedores van a ser los pobres ecuatorianos, porque son los más desprotegidos y vulnerables. Y creo que esta es una apuesta que va contra todo sentido común, contra censo, porque quienes dicen defender a los pobres, quienes dicen aplicar políticas sociales constructivas y positivas, lo que están haciendo es creando un caldo de cultivo favorable para destrozar los valores que vienen atrás de este esquema económico, que es difícil de manejar, porque la dolarización es un esquema que exige un sobrecuidado en el manejo económico. ¿Y cuáles son estos? Credibilidad y estabilidad. La economía moderna, a diferencia de la economía de los años 60 o 70, la economía moderna se asienta en la percepción de cada ser humano, de cada persona, de cada empresa, de cada pequeña empresa, de cada artesano, respecto a creo o no creo, puedo o no puedo hacerlo o no puedo hacerlo, el futuro es bueno o no es bueno. La racionalidad de los seres humanos. Los seres humanos no somos tontos. Y quienes manejan o manejamos la economía tenemos que entender que al ser humano no se le puede engañar. Y que las decisiones que uno tiene que tomar son unas decisiones en donde incentive un proceso que vaya en la formación de mayores oportunidades hacia los ecuatorianos. Pero el modelo era tremendamente dirigido. Pero la aspiración que tiene este gobierno, la ambición conceptual de modelo que tiene este gobierno, es darle un sentido de equilibrio, de diversificar las oportunidades para todos, de apoyar por el lado, por ejemplo, en donde topa al ejercicio profesional suyo, a los roles muy poco comedidos hacia la agenda productiva y hacia la agenda social de los bancos. Toda esta queja él almacenó con apoyo social impresionantemente grande. Es porque también había una fatiga sobre la forma en cómo estábamos manejándonos. ¿Ahí qué reparos caben? Pero más que fatiga económica, es una fatiga política, porque hemos construido o hemos transmitido unas ideas que realmente no son compatibles con lo que ha estado ocurriendo en la realidad ecuatoriana.
por ejemplo, que en el Ecuador la distribución de la riqueza cada día es peor. No es cierto. Mediciones externas, internacionales, respecto a lo que está ocurriendo en la distribución de la riqueza en el Ecuador determinan que a nivel de ciudades, de las principales ciudades, la distribución de la riqueza ha mejorado notablemente. Parte como resultado de la política económica, parte como resultado del gran ambiente externo favorable al Ecuador, parte como resultado de ese flujo de recursos que nos envían los migrantes al Ecuador, de tal manera que hay varios factores contribuyentes, pero el resultante final no es el de una sociedad que ha perdido la esperanza, sino que nosotros desde el punto de vista de análisis hemos desfigurado muchos de los hechos que ocurren en el Ecuador. Lo segundo, nuestra sociedad es una sociedad que tiene un problema de Alzheimer. Aquí nosotros con una facilidad increíble nos olvidamos lo que pasa. Parecemos unos desmemoriados y volvemos otra vez sobre los mismos. El dicho ese de que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra se repite en el Ecuador, pero de una manera pero realmente crónica. Fíjese, Gonzalo, en el mundo se ha probado hasta la saciedad de que el desarrollo de los pueblos se lo hace en un ambiente estable, creíble y con un papel del Estado razonablemente seleccionado. Ya los estados no son empresarios, ya los estados no se dedican a generar fuentes de empleo directas, sino a promover que los sectores privados generen las fuentes de empleo. Incluso continentes como el europeo, en donde hasta ahora hay rezagos de empresariado estatal, están deshaciéndose de ese tipo de inversiones porque ven que es el sector privado el motor del desarrollo. Nosotros estamos regresando a los años 60 y 70. La propuesta del Ecuador es hacerle al Estado mucho más voluminoso, mucho más amplio, en una sociedad en donde se debe cultivar más bien la relación con el inversionista. Y no nos olvidemos de una cosa que yo le he dicho aquí en esta radio, las oportunidades que usted me ha invitado. Hay 3 grandes socios en una colectividad para que se pueda generar bienestar. El 1 es el trabajador, el 2 es el empresario y el 3 es el Estado. Los 3 tienen que trabajar armónicamente. Pero si uno, en un momento en que está fijando una política económica, excluye o al trabajador o excluye al empresario, uno no va a poder ofrecer resultados. Porque, ¿qué saca un inversionista al traer un capital, a abrir una empresa, traer las maquinarias si no tiene trabajadores? Si los trabajadores no están bien preparados. ¿Y qué sacamos por el otro lado de tener trabajadores en las calles, listos, preparados y todo, si no hay un inversionista que nos traiga los recursos para poder generar fuentes de empleo? La pregunta es la siguiente, economista Pachano. ¿Solamente la inestabilidad política es la que ha gestado este ambiente de retiro de inversiones, de pie en el embrague, de pausa, de una especie ya de recesión psicológica de parte de la gente que tiene que hacer negocios? Me aguanto, me espero, pero también qué otras causales, qué otra falta o ausencia de seguridades, qué institucionalidad, qué acciones de gobierno faltan para que motive, digamos, al empresariado ecuatoriano, genere una situación de confiabilidad en el trabajador ecuatoriano, es decir, motive a la inversión, motive a la actividad productiva. ¿Qué nos mantiene enfriando el aparato productivo? Básicamente la política, la mala política. Porque en el Ecuador no se hace buena política, se hace mala política. Mala política cuando el presidente busca que ustedes también canalicen una dimensión de responsabilidad social, mejorando en favor de la gente, especialmente del microempresario, los costos del dinero, por ejemplo. No. Yo no, y no me estaba refiriendo a eso, pero si quieren nos vamos a referir a eso también. Yo lo que busco es encontrar otras causales que no sean exclusivamente las políticas. Mire, Gonzalo, si todos los días nosotros ponemos en jaque a la bajísima institucionalidad ecuatoriana, si todos los días nosotros estamos demostrando de que no tenemos una conducta política abierta, transparente, en donde defendemos tesis y los defendemos con razonamientos, con criterios objetivos, y nos dedicamos a dividirle al Ecuador entre buenos y malos,
entre ricos y pobres, entre monos y serranos, entre gente honesta y gente corrupta. Y todo el tiempo estamos dividiendo al Ecuador. Y que cuando hay un comentario contrario, uno no tiene que el comentario con una contraargumentación, sino con el insulto, con el ataque, con la agresión, con la violencia verbal. Esa es la atmósfera. Estamos con una atmósfera esquizofrenia política. Yo creo que la frase de José Hernández es una frase exacta. Hemos llegado a un nivel de esquizofrenia política absurda. Y si la intención... Ya no somos adversarios, Gonzalo. Entre somos usted enemigos. Y yo, ahora somos enemigos. Si yo no pienso igual que José, ya no le veo a José como un ser humano que piensa distinto, con quien puedo saludar fraternalmente, pero puedo discrepar, sino ya le veo a José como mi enemigo. Y si el interés político de quienes ejercen el poder en este momento es precisamente polarizarnos en lo que usted describe. Sí, es que las polarizaciones, cuando empiezan en el campo verbal, terminan en el campo físico. Los países que tienen violencia y que no han podido erradicar la violencia, empezaron por violencia verbal. Y por este tipo de exclusión, no de inclusión. Y en términos de modelo económico, Vanguardia, en su análisis, nos convoca a pensar en lo siguiente, que es muy grave. Como que el gobierno, como que el régimen del presidente Correa, estaría atentando contra su propio modelo económico. Claro, y yo coincido le dan a llamar el efecto kamikaze. Claro. ¿Usted cree en eso? Yo también creo. ¿Cómo nos comprueba el doctor Hernández después de la investigación de Vanguardia? Gonzalo, ¿por qué cojamos un ejemplo? El tema, Gonzalo, de si el gobierno tiene o no en él mismo el problema de atentar contra su propio modelo, lo estamos viendo este rato. ¿Quién se inventó los pativideos? Ahora el ministro Patiño dice que fue Jorge Ortiz y el señor Egas. O sea, que sepamos, no estuvieron ellos filmando. El propio ministro dijo que él había autorizado la primera filmación y se supone que la segunda... Bueno, el productor que aparece en la pantalla del imaginario social con lógica absoluta es el propio ministro de Economía. Bueno, entonces dice... Supuestamente agencias de inteligencia gubernamentales que idearon estas prácticas. ¿Quién se inventó eso? Ellos. Para controlar. O sea, Gonzalo, el tema es... ¿Y para qué se inventaron? ¿Para extorsionar posteriormente? No tiene todavía esa respuesta. No. Y claro, no. Y no nos quedamos ahí, pero lo de fondo. Claro, Gonzalo, el tema del modelo es que efectivamente yo comparto algunas cosas del modelo del presidente Correa y yo creo que muchísimos ecuatorianos están en la misma línea. Ahora, el tema es, si el presidente quería que el Estado juegue un papel más preponderante en el tema de la regulación, inclusive de la promoción, como él dijo, eso se puede discutir, porque hay que ver qué, porque los estados en Europa, por ejemplo, Gonzalo, inciden muchísimo en que haya, por ejemplo, zonas de producción, y que haya regiones. Pero perdóneme, por motivos de tiempo, mi querido doctor, quiero que tenga la bondad usted de describirle a la ciudadanía cómo es que ustedes piensan que el gobierno ha creado un efecto kamikaze. Gonzalo, quiere sacar a patadas a la dolarización, quiere desdolarizarnos, Gonzalo, por fuerza de las circunstancias. Gonzalo, ¿Cuál es el...? Déjeme terminar la idea, si me permite. Solamente esto. El presidente, cuando el presidente plantea que él quiere que el Estado juegue un papel más importante, uno pudiera pensar que eso es dable y que eso es dable en una economía liberal. Es dable, Gonzalo. El tema es que el presidente sabe, y cualquier persona, más el economista, yo soy un neófito en economía, el presidente es un especialista, sabe que no puede hacerlo sin la empresa privada, que no lo puede hacer sin los inversionistas, que no hay capital en el país para hacer todo lo que el presidente quiere en su modelo. Entonces necesita socios. Y los socios son el capital privado, son el sector privado. El sector privado que a cada vez sataniza, golpea, los trata, no los recibe, los maltrata. Eso ha visto la población. Eso no es militar contra su modelo. ¿Pero qué saca con el harakiri que quiere construir? Eso no es militar contra su modelo. Eso milita contra su modelo. Cuando el presidente de la República tiene una... ¿Y por qué lo hace? Esa es la pregunta de fondo. Gonzalo, ahí viene la irracionalidad de pensar el presidente
que porque él tiene 80%, porque él cree en un modelo en alguna parte anticuado. O porque cree en un cambio estructural de este país. Él piensa que el Estado solamente se basta y se sobra con 4.000 millones de dólares o con trabajos de infraestructura, con algunos trabajos de infraestructura que tienen preparado para dar empleo, para reactivar el aparato productivo. Gonzalo, eso es una ficción. Yeah. Y ahí está el presidente militando contra su modelo. Pero él dice que es un modelo heterodoxo. Cuando tiene, Gonzalo, le doy un tercer elemento, cuando el presidente tiene una gran política social. Sí. Con todos los bemoles que eso conlleva, porque hay subsidios, etcétera. Pero la gente que queremos cambios en la educación, en la salud, tenemos que saber que de alguna manera hay que realizarlos. Cuando el presidente tiene esa gran visión en lo social, con un programa amplísimo que dimos a conocer ampliamente en la revista también. Cuando el presidente tiene eso y paralelamente, Gonzalo, crea incertidumbre para que el SRI no tenga plata, para que él no tenga plata, dígame si eso no es militar contra su modelo. Economista Abelardo Pachano, el señor presidente se ha fijado como meta hacer cosas que le ayuden a concretar y a reciprocar la confianza que le han dado en 2 elecciones o 3 elecciones en seguidilla, con una diferencia importantísima. Emocionado como está, él define y dice a través de los consejos de sus asesores: lo primero que voy a hacer es cumplir con mi oferta, a como dé lugar. No es que no ha habido los suficientes recursos, no hay los estudios adecuados, incluso los de impacto, las secuencias, las consecuencias, en fin. Pero se mete a eso y declara declara un montón de emergencias. Y con las emergencias quiere administrar una circunstancia para apoyarse y sacar ventaja, réditos electorales, apoyos ciudadanos, porque naturalmente lo que un presidente convencional no hace en 4 años, muy pocos han durado 4 años, él lo va a hacer, qué sé yo, en 90 días o en 60 días, por lo menos las grandes decisiones de inversión. Esto más una agenda social que yo la aplaudo, pero que no tiene el contrapeso de las platas. Está gestando a poca distancia una iliquidez de la caja fiscal y de la economía en general terrible. Y si no hay apoyos al aparato productivo, si no hay esta motivación, este engranaje virtuoso para que la gente diga: muy bien, estamos muy bien con este presidente, vamos adelante, nos da este género de seguridad, es un entorno adecuado, etcétera, nos da crédito, nos da apoyo político, etcétera, y nos está preparando leyes que nos van a beneficiar. ¿Qué es lo que, economista Pachano, va a ocurrir si no hay estos componentes, estos entornos? Sino que debemos seguirle haciendo pensar a la gente de que lo que Correa quiere es atentar contra su propio modelo usando el efecto de kamikaze, es decir, bombardearse él mismo para alcanzar un cambio estructural, destruyendo absolutamente toda la institucionalidad económica y la forma convencional como nos hemos acostumbrado, especialmente los que ya tenemos algunos años de vida en este país, a trabajar. Entonces, me parece que es el punto importantísimo, que hay que desentrañarlo y denunciarlo. Gonzalo, o denunciarlo, combatirlo, lo que usted prefiera. Mire, ponerle en claro más que todo. La economía ante todo es lógica. Si usted no tiene lógica, usted no construye un modelo económico. Y la lógica implica respeto a los principios básicos que gobiernan las relaciones humanas. En la economía uno no puede tomar decisiones ilógicas, porque se vuelve incoherente. La economía demanda consistencia. Le voy a poner un ejemplo de la inconsistencia de la política económica. El gobierno quiere que crezca la economía, que se distribuya mejor el bienestar, la riqueza de la economía. Bien por ello. Que haya más empleo y por consecuente mayores oportunidades, que tengamos menos migrantes y todo. Para que tengamos todo eso, la economía requiere de más recursos. Más recursos públicos y privados, más recursos. Y en las últimas 3 semanas el gobierno tiene 3 propuestas
que en lugar de traer recursos, sacan recursos. Número 1, quiere poner un impuesto del 1% a la salida de capitales. En un país que tiene una larguísima tradición de libertad de movimiento de capitales. El Ecuador era el único país en América Latina en el que había mercado libre de cambios, cuando todos los países de América Latina tendrían control cambiario. Nos quieren poner control cambiario. Nos están diciendo que quieren poner un control cambiario, porque poner un impuesto del 1% a la salida de capitales quiere decir que vamos a introducir un sistema cambiario. Si es que el gobierno lo que quiere es seleccionar la inversión positiva, lo que tiene que poner es un impuesto selectivo en favor de la inversión productiva. Y como parece que no leyeron bien al Premio Nobel de Economía, no leyeron bien al Premio Nobel de Economía James Tobin, que desarrolló este esquema y que se aplica en Chile, hay que decirles que no es el impuesto a la salida, sino es el impuesto a los capitales golondrinas que entran para salir. Que entran para salir. Entonces lo que se le pone es un impuesto y se dice, si usted trae acá plata, dinero, para invertir y lo va a sacar en 3, 4 años, no hay impuesto. Pero si usted trae plata para sacarle en 90 días, sí hay impuesto. Entonces es un impuesto al ingreso, no a la salida, especulativo. Pero cuando le quieren poner un impuesto a la salida de capitales, quiere decir, Gonzalo, que cuando usted viaje de vacaciones con su familia y consuma en Colombia, en el Perú, en Chile, consuma algo y tenga que pagar lo que usted consumió en el hotel, en el tour, en lo que sea, hay que pagar un impuesto por lo que usted se movilizó. Eso se llama control de cambios. Entonces, en lugar de que entre dinero, sale dinero. Entonces, una propuesta que va exactamente al contrario. Segundo, la dolarización. Dice defender la dolarización y forma una comisión ejecutiva para que estudie la creación de una moneda andina. ¿Cuál es el mensaje? Es que no es viable. El mensaje, oye, ¿y por qué va a ser viable la moneda andina y no es viable la moneda americana? La gran pregunta. Nosotros hemos estado discutiendo. También es una buena pregunta, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando sobre moneda andina en discusión con peruanos, con colombianos, con venezolanos, 30 años, y sabemos que esa es una casi utopía. Los colombianos están pensando en la dolarización. Aquí está José. Economista, ¿usted cree que para el presidente es una obsesión desdolarizarlo? Yo sí creo porque tiene textos y tiene artículos escritos en donde dice, hay un artículo el efecto kamikaze iría hacia esa pero claro, va el término kamikaze va en lo que hemos dicho, creo que hemos estado pero eso no está probado, no hay evidencias. ¿Y el tercero? El tercero es la propia reforma al sistema financiero, no en la parte de tasas de interés y comisiones, déjeles eso en paz. Ya. Para no ponerse ahí es que eso es lo que pero pesa. Vamos, el manejo de liquidez. Las comisiones. Ya voy a hablar de eso. Pero ya terminamos. Para efectos, el manejo de la liquidez y préstamos obligatorios a sectores económicos significa que su dinero lo van a usar con propósitos políticos. Que tienen que bajar los intereses y las comisiones. Ese es un tema que no vamos a Economista Pachano, a tener contradicción. Señor doctor José Hernández, quiero rogarles que hagamos y edifiquemos un segundo capítulo de análisis. ¿Para cuándo? Nos diremos en las próximas horas, de conformidad con las agendas de ustedes. Muchas gracias por la presencia. Gracias, Gonzalo. Señoras y señores, el presidente del Congreso Nacional, don Jorge Ceballos, los señores diputados don Diego Ordóñez, John Argudo y el doctor Augusto Barrera para el